tardes, doctora. Estamos con la doctora Alexandra Ovidia, ella es psicóloga clínica y peritaje. Pero nosotros le queríamos hacer una pregunta de cómo es la entrevista psicodiagnóstica en niños y adolescentes. Bueno, con los niños abordamos, yo solo suelo ingresar con los niños de una manera jugando, digamos así. Me acerco a ellos, conversamos de a poquito, porque a veces ellos tampoco dan esa apertura para conversar. A veces son niños cuando hay un presunto abuso sexual, ellos tienden a callarse, a no conversar mucho, a no dialogar, y nos toca en este caso buscar algunas alternativas, jugar, acercarme, no muy, por ejemplo, no tocarle o acariciarle porque implica un rechazo también del niño, sino tratar de conversar, de a poquito ir indagando. No se va directamente en la pregunta quién te abusó, quién te está tocando o qué te está pasando, sino de a poquito vamos obteniendo esa información. Vamos obteniendo una información, por ejemplo, una pregunta, quizás alguien te está topando, a lo mejor tu cuerpito, alguien te está diciendo, te está haciendo preguntas, o algún adulto te está quizás comprando, porque en sí les compran cosas, les utilizan de esa manera a los niños y se dejan tocar, se dejan acariciar, o a veces incluso por 25 centavos, 50 centavos los niños son víctimas de este tipo de abuso. Y una vez que existe esa apertura para conversar con el niño, con la niña, empieza el niño a conversar, empieza a fluir esa conversación con el niño. A veces mientras fluye esa conversación con el niño, con la niña, empieza también a llorar, empieza a exteriorizar todo lo que está viviendo o sufrió, y hay que hacer también una atención en crisis, estabilizarlo emocionalmente al niño, a la niña, para que nuevamente pueda seguir con el relato, o a veces se termina ahí, a veces el niño ya no quiere conversar, pero vamos viendo hasta qué punto, cuán válido es esa información para poder, si ya ha habido a lo mejor, vemos también la edad de los chicos, de los niños, porque nosotros al trabajar con la Fiscalía también vemos que los niños, niñas que son menores de 12 años son inimputables. Esto quiere decir que no va a haber un cargo, pero los niños que son mayores de 12 años hasta los 18 años sí hay un delito, pero también hay que ver hace qué tiempo fue, porque si está dentro de los 2 años, si pasó los 2 años, ya no es un proceso, se detiene ese proceso porque ha pasado el tiempo. Pero si está dentro de ese tiempo determinado, dentro de los 2 años, porque en sí, a veces los mismos adolescentes, los mismos niños empiezan con ese tipo de abusos, pero cuando hay este tipo de abusos con los adultos, más o menos hay un tiempo de 15 años, ahí sí, que haya pasado, por ejemplo, ese tiempo de abusos, que sería con los adolescentes, por ejemplo, ahí hay unas penas, hay un delito y hay su respectiva pena. Pero en lo que son los niños, cuando es un adulto, eso es continuo. Basta que se detiene, en este caso, al agresor, dependiendo qué dice la Fiscalía. Pero en sí el niño tiende a buscar a personas que pudiera buscar, en este caso sería, por ejemplo, busca personas que le pueden ayudar, a la mamá, el padre, una persona adulta, el profesor, pero a veces le cierran las puertas. Cerrar las puertas quiere decir, cuando quiere conversar algo, quiere platicarle algo, le dicen no, después conversamos y no puede exteriorizar. Ahí es cuando empieza a guardarse, a callar y a minimizar, o a ser agresivo, o a ser muy sumiso es una forma de ese reflejo que está viviendo, que está sufriendo internamente cuando hay un producto o hay un abuso. Queríamos hacerle otra pregunta. ¿Cuáles son las estrategias que este centro, las 3 Manuelas, utiliza para abordar la evaluación con los niños y con los adolescentes? Bueno, para abordar, nosotros como trabajamos articuladamente por equipos, existe un equipo de prevención donde dan los talleres de prevención en abuso sexual, y ellos al realizar los talleres también realizan un pequeño cuestionario con 2 preguntas, donde en la primera pregunta piden al niño si es que ha sido o
está recibiendo algún tipo de abuso sexual por alguna persona, marca con una X en su cuadradito y pone una X sí o no. En la otra dice necesita que alguien escuche una atención, igual el niño o el adolescente pone una X sí necesita. Nosotros vamos viendo la cantidad revisamos los papelitos y vamos conversando con los niños, en este caso con los niños que necesitan esa atención, sí les damos la atención, pero es una atención individual, personalizada, donde no pueden escuchar ningún profesor, ninguna persona adulta. Buscamos un lugar donde solamente, en este caso, mi persona y el niño estamos para conversar, y ahí es cuando el niño me manifiesta o indago o pregunto o vemos hasta qué punto el niño o el adolescente también se abre. También cuenta mucho lo que es la observación, cómo el niño está. Hay muchos niños que empiezan a tener movimientos involuntarios de sus piernas, a veces tienen papel en sus manos, estrujan y hacen pedacitos, a veces se ponen a llorar también, o a veces simplemente se callan y no dicen nada. Hay muchos movimientos gestuales también, a veces empiezan a temblar, mueven sus manitos, hacen diferentes gestos que ya son unos indicadores que algo está pasando. Algo sucede. Bueno, doctora Alexandra, queríamos hacerle una última pregunta. ¿Nos podría enumerar o nos podría determinar algunas estrategias que nosotros podemos tener al momento de realizar una entrevista psicodiagnóstica, tanto con niños como adolescentes? Claro que sí. Es importante conversar tanto con los niños como con los adolescentes, que le decimos que cuando nos cuentan a nosotros, esto es muy reservado, es confidencial, respetamos el testimonio del niño y así el niño o el adolescente confía en nosotros. Cuando es confidencial, ellos también tienen esa apertura a comunicarse. Cuando, en este caso, el niño o la niña a veces siente que un adulto, por ejemplo, deja de confiar en él, ha conversado con el profesor, ya no va a volver nuevamente a comunicarse, no va a tener esa confianza con el adulto que le entrevistó. Ya ha pasado muchos casos que a veces hay esa confidencia, o cuando se conversa, en este caso también con los directores, con los profesores, pero son profesores que deben estar en las reuniones que hacemos, y se queda a un lado esa confidencialidad. Los niños a veces tienden a rumorizar, tienden a decir este niño ha sido víctima de algún tipo de violencia, en este caso de abuso sexual, y estigmatizan al niño, y el niño, cuando ha visto un profesional, se aleja, o a veces los niños vienen y nos dicen: yo solamente te confío a ti, yo solamente te dije lo que me estaba pasando a ti, y no vuelven a confiar. Es más difícil la próxima que algo le suceda, el exteriorizar. El niño confía mucho en una persona adulta pero cuando deja, se limita esa confianza, ya no vuelve a confiar en mí. Por eso es importante decirle que yo estoy contigo también, vamos a ver, confía en mí y vamos a hacer algo. Y cuando hay ese tipo de delitos, nosotros somos las primeras personas en acudir a la fiscalía y presentar la denuncia. Aunque es la responsabilidad de la institución también, pero nosotros, al tener información de primera mano, hacemos este acercamiento con la fiscalía. Y en el caso de los adolescentes, la estrategia más adecuada para el momento de la entrevista. De igual manera, esa confidencialidad, esa apertura, ese respeto, para que ellos se abran. Hay muchos adolescentes que van y lo comentan directamente: me está pasando, me sucede, o hay adolescentes que se cierran y no se abren. Cuando se cierran, no podemos tampoco ir más allá de que nos permite el adolescente el abrirse. Ahí a veces no se abren y se cierran y no conversan, no dicen una sola palabra. Por eso a veces con ellos hay que darles desde un inicio esa apertura, si es que hay esa empatía. Cuando no hay esa empatía, a veces el adolescente se cierra y no comunica. A veces se levantan y quieren salir. Y en ese momento en el que un adolescente optaría por salir de la oficina, ¿usted cómo encaminaría eso? Claro, a veces no le puedo tampoco permitir que siga en la oficina, le acompaño, bueno, intentamos conversar. Si es que tú deseas conversar, si tú deseas regresar nuevamente, me puedes buscar, yo estoy aquí presta para ayudarte. Hay veces que si vienen chicos, adolescentes
les está pasando, pero hay veces que se termina y no regresa. A veces porque son amenazados también, hay muchas amenazas, o se sienten culpables y no quieren conversar. Muchas gracias, doctora Alexandra, sus aportes son muy valiosos para nosotros. Gracias por todo.